Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Ruth, capítulo 3, por favor, versos del 1 al 10. Y vamos a orar. Dile: Señor, háblame con esta palabra, imparte sobre mi vida, Señor, tu propósito, tu perfecta voluntad venga sobre mí, Señor, y me instruyas en este día, en este tiempo en especial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es la historia de Noemí, una israelita que se fue a vivir a Moab, y una de sus nueras llamada Ruth. Entonces le dijo Noemí su suegra: hija mía, ¿no habré de buscar para ti un hogar para que te vaya bien? Ahora, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? He aquí que esta noche él aventará la cebada en la era. Diga conmigo: lávate, perfúmate, ponte tu vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre, es decir, a vos, que era pariente, hasta que él haya acabado de comer y beber. Cuando él se acueste, observa el lugar donde se acuesta y anda. Destapa el sitio de sus pies y acuéstate allí. Y él te dirá lo que debes hacer. Y ella respondió: haré todo lo que me dices. Entonces Ruth bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz había comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón de grano, el de la cosecha. Entonces ella fue silenciosamente, destapó el sitio a sus pies y se acostó. Y sucedió que a la medianoche Boaz se estremeció y se dio vuelta. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él preguntó: ¿quién eres tú? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres pariente redentor. Diga conmigo: pariente redentor. Él dijo: Jehová te bendiga, hija mía. Esta última acción tuya es mejor que la primera, porque no has ido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Esta es una historia apasionante que les recomiendo que la lean. En el tiempo de los jueces hubo hambre en la tierra de Israel. Seguramente porque los israelitas cayeron en idolatría, y cada vez que Israel caía en idolatría, los enemigos de Israel se hacían fuertes y venían contra los israelitas y les robaban todo, como los madianitas. Lo cierto es que hubo en ese tiempo hambre en Israel, y esta mujer, Noemí, su esposo Elimec y sus dos hijos emigraron y se fueron al oriente, a la tierra de Moab. Y ahí sus dos hijos se casaron y pasaron un tiempo en esa tierra de Moab. No era tierra de Israel, estaban como extranjeros. Así que pasó un tiempo y murió el esposo de Noemí, quedó viuda. Luego murieron sus dos hijos y ella se quedó con las dos nueras, Orfa y Ruth. Pero en ese tiempo ella, Noemí, se entera de que Dios estaba visitando a Judá. Dios estaba bendiciendo a Israel. Seguramente que Dios ya estaba levantando un juez para llevar arrepentimiento al pueblo de Israel y que Israel pudiera vencer a sus enemigos y de nuevo Israel tuviera bendición. Diga conmigo: la desobediencia trae aflicción. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo notamos. Pero si tú y yo nos detenemos a meditar un poco lo que pasa en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos viviendo ahora y nos aflige tiene que ver en lo que hicimos hace algún tiempo.
Cuando tú y yo no somos fieles y entramos en desobediencia, va a pasar algo en nuestro diario vivir que nos va a hacer notar que no estamos bien. Pero no estamos bien porque tengamos mala suerte o porque la gente no nos quiere o nos persigue. No, las cosas no están bien porque yo no he estado haciendo lo correcto a los ojos de Dios y no tengo la protección, no tengo la bendición. Y es algo que deberíamos analizar nosotros. Israel estaba de nuevo siendo visitado por Dios. Así que Noemí le dijo a sus nueras: yo me regreso a mi tierra. Yo voy tras la bendición de Jehová. Orfa se quedó en su tierra, se fue donde sus parientes, que eran idólatras. Pero Ruth, diga conmigo, Ruth, le dijo: yo me voy contigo. Y ella se asombró, le dijo: no, quédate, esta es tu nación. Yo soy extranjera aquí, yo me regreso a Judá. Dios tendrá algo para mí. Pero Ruth le dijo y le insistió: yo me voy contigo y tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. ¿Qué hizo que Ruth tuviera ese deseo de seguir el camino de vuelta de su suegra si ya su marido había muerto? El testimonio, diga conmigo, el testimonio. Y qué importante es que tú y yo no solamente estemos dispuestos a recibir el buen testimonio de alguien que vive con coherencia e integridad su fe cristiana. No que son cristianos simplemente cuando se encuentran con cristianos, o cuando trabajan con cristianos, o hacen negocios con cristianos, o están en actividades con cristianos. Allí todos queremos ser cristianos. No, es que somos cristianos donde estemos, en el trabajo, haciendo negocios, en la bolsa de valores, o jugando un partido, o en la playa, o haciendo deporte, o yendo de compras. Somos cristianos y recibimos el impacto de alguien que se porta coherentemente. Diga conmigo: yo necesito que el testimonio de alguien me impacte. Y yo quiero ser impactado por el testimonio de alguien. Y Ruth fue impactada por el testimonio de su suegra Noemí. Ella tenía esperanza y expectativa. El Dios nuestro está visitando nuestra tierra. Yo me voy a esa tierra, regreso a mi tierra porque Dios tiene bendición para mí. Y ella dijo: yo me quiero ir contigo. ¿Qué habrá visto Ruth en su suegra Noemí para decirle: dejo mi tierra, dejo mi parentela y me voy contigo a conocer ese Dios que tú tienes? Wow, debe ser que el testimonio de Noemí era poderoso. Diga conmigo: poderoso. Es el testimonio de un cristiano convertido, lleno del Espíritu Santo. Así que tú y yo estamos llamados a ser esos cristianos que impactamos. No somos medios cristianos porque nos exige demasiado y los negocios no van a funcionar, o porque estoy en una terrible necesidad, entonces entro en algo que no es legal, algo que no es lícito, acepto dinero que no es, hago cosas que no son. Pero eres cristiano, sí, pero estoy en un aprieto. ¿Y cuál es tu testimonio? ¿A quién vas a impactar con ese testimonio? ¿A tus hijos? ¿A tu esposo? ¿A los vecinos? Dios sabe lo que hay en tu corazón y en el mío, y Dios nos está viendo. El testimonio puede cambiar una vida y cambiar la historia. Diga conmigo: un buen testimonio puede salvar vidas y cambiar historias. Y diga conmigo: yo voy a dar un gran testimonio de que Dios vive en mí y lo puede hacer todo, todo por aquel que venga con arrepentimiento a Él. Aleluya. A veces Dios va a permitir que nosotros aprendamos a aprovechar las circunstancias. Van a pasar cosas que no nos agradan. A veces sucederán cosas que nos incomodan. Y diga conmigo: algunas cosas que me van a incomodar, que no me satisfacen, no me deben atrapar. Diga conmigo: no me va a atrapar. La adversidad no me va a atrapar. Voy a dejar que me despierte. Porque a veces Dios va a permitir un bache en el camino para que el conductor que medio se estaba durmiendo se despierte y evite una tragedia. Entonces Dios permite ciertas cosas para que nosotros nos despertemos, para que se pueda cumplir en nosotros el propósito de Dios. Y creo que esta mujer enviudó, perdió a sus 2 hijos, y ella escuchó la voz que Dios le decía: vuelve, vuelve,
Ya no seas más extranjera, ya no seas más extranjero. Vuelve. Y quizás es lo que a ti y a mí nos puede estar pasando. Por necesidad, por presión, por soledad, por presión de grupo social, por tema económico, por tema emocional, afectivo, como que nos apartamos de la casa de Dios. Nos apartamos del territorio de Dios y nos vamos a ver cómo nos saciamos y nos satisfacemos en tierra extranjera. Y no estoy hablando de que vayas a Estados Unidos a trabajar. No estoy diciendo que te vayas al oriente a trabajar o al norte o al sur. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de tu corazón. Estoy hablando de que nosotros dejamos de tener comunión con Dios, de estar en el territorio, en la atmósfera del Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, por ir al mundo a ver cómo nos va ahí. Y Dios va a permitir ciertas circunstancias para despertarnos. Diga conmigo, el Señor me va a despertar. Porque Él quiere cumplir su propósito en mí. Así que me va a despertar. Y algunas circunstancias van a ser adversas, pero bendito sea Dios que Él despertará mi corazón y volveré a Él, lo volveré a buscar. Aleluya. Aleluya. En Esdras, que ya lo hemos visto, Esdras capítulo 1, verso 5, es la historia de la reconstrucción del templo. Dice que el Señor despertó el espíritu de Judá y de Benjamín y de los sacerdotes y los levitas para que volvieran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Así que Dios va a permitir algunas circunstancias para que tú y yo seamos despertados, para que tu espíritu se despierte. Porque a veces estamos demasiado adormecidos por las circunstancias. Tenemos un asunto, un problema, y ese problema nos absorbe, nos paraliza, nos esclaviza, nos rodea y nos determina. Como para decirnos, no vas a ser feliz, vas a estar preocupada los próximos 10 meses. O vas a estar tenso y preocupado con ese asunto que estás enfrentando los siguientes 3 años, pero no tienes corazón para más. Pero nosotros fuimos dotados del poder del Espíritu Santo. Y sabes, las adversidades y las circunstancias que vivimos no son para que nos atrapen, son para que nos despierten. Y no para que nos determinen hasta dónde podemos ir. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Las circunstancias no me determinan, me despiertan y me animan para ir por más. Y Ruth y Noemí estaban pasando por un momento muy difícil, estaban de luto. Ruth había perdido a su esposo, solo le quedó la suegra. Y a Noemí era viuda, perdió el esposo, perdió sus 2 hijos varones. Era un tiempo muy duro y difícil. Ella podía echarse a la pena y amargarse, o escuchar la voz de Dios que la llamaba y la despertaba para que volviera a su pueblo, porque Dios tenía para ella la bendición. Entonces quizás estás pasando por un momento difícil, pero no dejes que ese momento difícil te atrape. No te dejes seducir. Claro que lo tienes que enfrentar. No estoy diciendo que tú y yo seamos evasores de nuestra responsabilidad, seamos evasivos, no. Es que yo no me voy a dejar absorber por este tema matrimonial. Yo no me voy a dejar absorber por este tema físico, emocional o financiero. No, yo lo que voy a hacer es enfrentar eso sin que eso me atrape. Que eso más bien me despierte, porque voy a ir a buscar a mi papá. Voy a ir a tener comunión con el cielo. Él tiene algo para mí. Aleluya. Él tiene algo para mí. Así que Dios estaba despertando el corazón de Noemí. Vuelve a mí. Y Ruth estaba en la escena. Y Ruth podía haber dicho: gracias, suegrita, por todos los servicios prestados, por el marido que me diste, pero yo no te voy a seguir a ti, pues yo me voy a quedar en mi pueblo. Pero ella también fue despertada. Dios despertó por su misericordia el corazón de Ruth y le dijo: ve con ella, porque tengo mejores planes para ti. Mejores planes para ti. ¿Y ustedes saben quién fue Ruth? Ruth y su suegra regresan a Israel. Y Dios ha provisto misericordia para las viudas y para los extranjeros, que no les falte nada,
Por eso Dios dice que Él hace misericordia con el extranjero, con la viuda, con los huérfanos. Habían leyes dictadas por Dios a través de Moisés para cuidar de los más desprotegidos en el pueblo de Israel. Así que había una esperanza de que ella fuera rescatada, redimida, que lo que ella perdió, su tierra, su herencia, se le volviera a dar, porque había una promesa de Dios para ella. Y a través de eso, que ya lo vamos a ver ahora, Ruth se casa con un pariente de Boaz, que era un hombre rico, se casa con el pariente rico de su suegra y tiene un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo? Obed. Y Obed, hijo de Ruth, fue papá de Isaí. Y Isaí fue papá de David. Y de la descendencia de David nació el Redentor del mundo, el Cordero de Dios. Ella se metió en la genealogía del Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! ¿Cómo le cambió la vida a esta moabita? Era una moabita, una extranjera, pero tuvo fe y se pegó a alguien que amaba y conocía las promesas de Dios. Y se vino hasta Judá con su suegra. Y Dios la introdujo en la línea santa que daría a luz al encarnado, a Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ni ella se lo soñó. ¿Cómo iba ella a pensar que de su descendencia nacería el Redentor? ¡Wow! Una moabita. ¿Pero por qué? Porque ella tuvo fe. Ella tuvo fe, se movió, diga conmigo, se movió. Se movió en misericordia y en fe. Se fue sirviendo a su suegra. Y aquí hemos leído esa parte cuando ya Ruth está espigando, porque había una ley en Israel para proteger a los pobres, que en el tiempo de la cosecha, los que espigaban el campo, lo cosechaban, tenían que dejar algún fruto, algunas espigas del fruto del trigo sin cosechar, para que los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos fueran detrás de ellos, terminando de cosechar lo que ellos habían dejado, pero por misericordia. Es decir, que los que cosechaban el campo de alguien no podían cosecharlo todo, tenían que dejar algo para los más necesitados. Y entonces Ruth era la que iba a los campos a tomar, porque era tiempo de cosecha, a tomar de las espigas que los espigadores o cosechadores del campo del rico no cosechaban y dejaban para ellos. Así que ella era la que recogía esa porción de misericordia que Dios había establecido en Israel para la gente desprotegida. Así que ella era algo así como alguien que está viviendo de la misericordia. Y esa comida se la llevaba a su suegra. Hasta que llega el momento en que hemos leído ahora, que su suegra siente que era el tiempo de que ella tomara la bendición. Y hemos leído que la suegra le dice: ¿acaso yo no voy a buscar que tú te establezcas? Es decir, que tú no tengas un protector, es decir, que tú no tengas la bendición, que tú no tengas un hogar, que tú no vuelvas a tener protección de un hombre que te dé cobertura. Y entonces Noemí está ahora siendo el instrumento de Dios para bendecir a la que había sido su nuera, pero ahora era su hija, Ruth. Y entonces le dice: vas a ir al campo, es el tiempo de la cosecha, son los días de la cosecha, son días de fiesta en Israel, y vas a esperar que vos, mi pariente, el dueño del campo donde tú has estado espigando por misericordia, y cuando él se acueste, porque todos se acostaban alrededor del grano, allí a la intemperie, porque era tiempo de cosecha, buen clima, y donde él se acueste, tú te vas a ir a acostar a sus pies, vas a descubrir sus pies y te vas a acostar ahí. Y tú vas a esperar hasta que él te diga lo que tienes que hacer. Y así lo hizo. Así que ella se preparó, diga conmigo, se preparó, ¿no es cierto? Como dice aquí la escritura que hemos leído, ella se cambió sus vestidos, ¿verdad? Se preparó, se limpió, se puso, ¿no es cierto?, en santidad, en comunión, en paz, y fue a hacer lo que su suegra le había dicho. Era el tiempo de la redención para ella. Es acercarme al Señor.
Vos es tipo del Señor para nosotros. Y ella estaba buscando la cobertura de un hombre, pero nosotros estamos buscando la cobertura del Hijo de Dios. Así que ella fue una mujer buscando más que eso. Lo que tú y yo necesitamos, que Dios nos dé cobertura, que Él nos salve, que Él redima esa área donde tú y yo tenemos luchas y no hemos podido. No he podido con ese mal genio, no he podido con esa impulsividad, con esa vehemencia, no he podido con esa lengua, no he podido con esa tacañería, no he podido con ese egoísmo, no he podido con esa sensualidad, no he podido con esa obstinación, con ese apego material, con esa idolatría por las cosas. No he podido. Entonces quizás te está llamando el Señor como a ti y a mí. Entonces cámbiate, prepárate, úngete y ve y te acuestas a los pies del Maestro, porque cuando Él despierte te dirá: ¿qué haces ahí? Y tú dirás: yo soy tu siervo. Y Él te dirá: llegó la hora en que te libere de esa carga y te bendiga. Aleluya. Aleluya. Qué tremendo. Y el Señor cumplió su palabra de bendecir a los que vienen a Él. Y ella se acostó a los pies. Eso era como diciendo: estoy a tu disposición. Si tú me quieres salvar y bendecir, aquí estoy. Si no, yo seguiré mi camino. Pero estoy a tus pies. Estoy disponible. Estoy dispuesta. Yo voy a obedecer. Dime qué. Estoy dispuesto. Estoy rendido. En esa área yo no quiero hacer más nada. Estoy a tus pies acostado, Señor. Dime qué tengo que hacer. Y la suegra le dijo: quédate ahí, durmiendo a los pies de vos, porque cuando Él despierte, Él te va a decir qué tienes que hacer. Y Él la bendijo, le dijo: bendita seas, hija, porque has venido a buscarme a mí y no has sido por los más jóvenes. Porque parece que ella era mucho más joven que vos. Vos eras mucho mayor que Ruth. Pero Ruth había preferido al hombre maduro. Ella había ido obedeciendo a la esposa porque la esposa sabía que había promesa de Dios. Había promesa de redención a través de un pariente. Y ese era vos. Así que no se trataba del jovencito, de lo que me conviene, de lo que yo puedo manejar, de mi corazón, de la atracción física, de la atracción química, que qué lindo que es, que paso, qué carrazo que tiene. No, yo no me voy a dejar llevar por lo que ven mis ojos. Yo me voy a dejar llevar porque el Espíritu Dios pone en mí, por lo que el Espíritu de Dios me dice. Por eso me dejaré llevar y tendré la victoria. Aleluya. Era el tiempo de la redención. Y Él le dice: veo que has escogido uno mayor a uno más joven. Porque seguramente que habían jóvenes en el pueblo, en Judá. Pero ella se acostó a los pies del mayorcito, de vos. Pero Él era el hombre de la bendición. Y a través de esa comunión con vos, ella entra en la genealogía de Jesús. Imagínense. Y Dios quiere que el propósito de Dios para tu vida se cumpla, porque tú no tienes idea de lo que Dios tiene planeado más adelante. Ruth ni se habrá imaginado que del hijo que tuvo Obed llegaría hasta ser pariente de David, y que a través de la sangre de David vendría el Redentor por José. ¿Qué tal honor? Pero ella no lo soñó. Pero Dios la llevó. Dios la inspiró. Eso es cuando tú y yo nos dejamos mover por el Espíritu. No por lo que ven nuestros ojos, sino por el Espíritu. Y ahí estaba la redención. Vos la bendijo, la desposó, le dio un hijo, protegió a su pariente, su suegra. Era uno de los hombres más prósperos del lugar. ¿Sabes? El Señor quiere terminar la buena obra que está comenzando en tu vida y en la mía. Pablo escribe a los Filipenses en el primer capítulo, en el verso 6 dice que estamos convencidos de que lo que Dios ha comenzado en tu vida lo va a perfeccionar. No llegamos ya. No es que todo está listo, no. Él sigue trabajando en ti, Él sigue trabajando en mí. Ellas ya habían salido
de Moab, de tierra extranjera, estaban en su tierra. Pero aún faltaba más. Diga conmigo, aún hay mucho más de Dios para mí. Ella era espigadora, trabajaba para vos, mantenía a su suegra. Eran tiempos difíciles, pero diga conmigo, Dios no ha terminado. Lo que Él ha comenzado, lo va a perfeccionar. Dios va a hacer mayores cosas con tu vida, pero tienes que oír su voz. Dios te va a traer de vuelta a la tierra de la bendición. Te va a remover de esa condición en la que estás en esa área y te va a sacar a una tierra donde Él va a cumplir su propósito en tu vida. Pero tú y yo tenemos que tener el corazón de Ruth. Yo voy a obedecer. Yo voy a hacer lo que ella me diga. Yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo me diga. Voy a venir a los pies del Maestro. Él me dirá lo que tengo que hacer. Eso fue lo que le dijo Noemí. Ruth, acuéstate a los pies de Él y Él, vos, te va a decir lo que tienes que hacer. Y ahí comienza todo. Yo no sé si tú tienes que tomar esa decisión. Me voy a acostar a los pies del Señor y voy a hacer lo que Él me diga. No es lo que yo decido, no es lo que me parece, no es lo que siento, no es lo que de repente es lo más seguro para mí. No, yo voy a acostarme a los pies de Él y Él me dirá lo que tengo que hacer. Hay una disposición de estar en comunión con Él. Él es el Redentor. Yo no sé en qué área tienes el tropiezo, en qué área no te sientes bien, pero esa área de lucha Él ya la redimió en la cruz del Calvario. Tú y yo necesitamos rendirnos e irnos a los pies de Jesús y decirle: Señor, redímeme en esta área de lucha, de conflicto, de majadería. Sácame de ahí. Pero tengo que estar a los pies. Y sabes, cuando tenemos ese corazón de comunión con el Maestro, nosotros quedamos capacitados para desafiar las circunstancias. Ruth y Noemí desafiaron las circunstancias. Fueron humildes, empezaron de abajo, espigando por misericordia, sobreviviendo. Pero no dejaron que las circunstancias las determinaran. Ellas desafiaron las circunstancias y avanzaron por fe y provocaron que se cumpla la promesa de la bendición. Si tienes comunión con el Maestro, si te acercas a Él y tienes comunión con Él, entonces tú vas a desafiar las circunstancias. Tú le dirás a las circunstancias que son temporales y que lo que hacen es despertarte y animarte para ir más cerca del Maestro. Ruth y Noemí no pararon. No pararon. Hasta que la suegra le dijo: hija, métete en los pies de vos. Vete y acuéstate a los pies de Él. Humíllate. Dile que eres la sierva. Dile que estás disponible, que necesitas cobertura. Activaron la promesa. Cuando vos se da cuenta que estaba ahí Ruth, yo creo que el Espíritu Santo vino sobre vos y le dijo: ella es tu bendición. Bendícela porque yo la amo y la quiero bendita. Quizás en los planes de vos no estaba casarse, pero cuando ella desafió las circunstancias y fue, se acostó a los pies del hombre, de su jefe, del hombre que lo tenía todo, se estaba humillando, estaba desafiando las circunstancias. Era una extranjera, podía haber sido rechazada por vos. No, yo no tendré nada contigo, mujer, porque no era su pariente. Él era pariente de la suegra. Pero el Señor tiene planes. Diga conmigo: el Señor tiene planes. Y ellas desafiaron las circunstancias. Ve y te acuestas a los pies de Él. Él va a tener que decir algo. Y Dios le dijo: vas a decirle a ella que es bendita y bendecida y que ahora cuenta con tu cobertura. Ahora tú la rescatas. Wow. ¿Sabes? Cuando tú y yo tenemos esa seguridad y esa convicción en el corazón de que Dios va a cumplir su propósito con nosotros, nosotros desafiamos las circunstancias. Nos acercamos más y más hasta llegar a sus pies.
y provocamos que lo bueno llegue. Diga conmigo: yo voy a provocar que lo bueno llegue. ¿Recuerdan la historia de la mujer sirofenicia? No sé si lo apunté. Ella clamaba que el Señor sanara a su hija, que estaba atacada por un espíritu. Y el Señor le dijo: yo no puedo hacer milagros ahora aquí, los tengo que hacer primero en Israel. Y ella clamó y se tiró a los pies. Y el Señor le dijo: pero el pan es para los hebreos primero, para los israelitas. Luego el pan será para los gentiles, para los que no son descendencia de Abraham. Y ella dijo: sí, pero aún de las migajas nosotros podemos comer. Y eso conmovió el corazón de Jesús. Ella estaba tirada a los pies de Jesús y le dijo: grande es tu fe, mujer, que se haga hecho como tú quieres. Y ese día ella a los pies de Jesús, humilde, dispuesta a una migaja del maestro, ella provocó que le llegara un milagro a destiempo. A destiempo. Y sabes, cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor, entonces Él nos va a rescatar. Tú vas a provocar el rescate. Tú vas a provocar que se dé la promesa sobre tu casa. Pero tienes que ir a los pies de Él. Él es el que restaura. Él es el que rescata. Él paga el precio porque es rico. Vos era rico y tenía el poder y el derecho legal de rescatarlas, de restaurarlas a ellas, de restituirles a ellas la bendición. Y Jesucristo es más que vos. Jesucristo es más rico, tiene más autoridad, es el Hijo de Dios. Él va a rescatar tu área de conflicto. Él es el Señor. Dale ese aplauso. Él va a redimirlo todo. Alábalo en este día. Alábalo en este día y vamos a adorarlo hoy. Gracias, Señor. A los pies de Jesús, a los pies del Maestro. Dile: Señor, quiero estar a tus pies. Voy a provocar, Señor. Voy a provocar que tú redimas esa área. Señor, yo no quiero continuar. Yo no quiero continuar en esta lucha por mi cuenta. Señor, yo quiero provocar que tú me redimas, que tú me restaures, que tú me des la victoria en esa área. Levanta tu voz y pídelo y dile: Señor, ahí en esa área de conflicto, Señor, yo voy a estar a tus pies. Como Ruth, Señor, voy a ir a buscarte en arrepentimiento, en quebranto, con disposición a servirte. Como Ruth dijo: he aquí tu sierva, Señor. He aquí tu siervo, Señor. A tus pies. Sálvame, Señor. Dame la victoria en esa área donde he tenido conflicto, lucha y caídas. Señor, redime mi corazón. Te necesito, Jesús. Si he sido rebelde, si no he sido fiel, si he caído en avaricia, en codicia, Señor, necesito un rompimiento, necesito un rompimiento. Pídelo ahora, pídelo, Señor. Guíame, guía mis pasos hacia ti. Guíame, Espíritu Santo. Guíame para tener un corazón de siervo, de sierva en este tiempo, Padre. Hazlo conmigo, Señor. Hazlo en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Levanta tu voz, levanta tu voz. Si vas a hacer una oración, hazla. Hazla con fe. Dile: Señor, redime mi corazón. Hazlo con voz audible. Jóvenes, niños, papás, hijos, levanten su voz. Jesús espera por ti. Jesús espera por ti. Él no está dormido. Pero tu deseo va a provocar que Él te bendiga, que Él te redima. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Él lo hará contigo, Él lo hará contigo. Es un nuevo tiempo. Él va a completar lo que hace falta en tu territorio. Gracias, Jesús.
Al oír tu voz, Señor, te seguiré. De vuelta a casa. Voy a la intimidad. Voy a los pies de mi maestro. Él me dirá qué tengo que hacer. Él me dirá qué tengo que hacer. Vuelva tu corazón al primer amor. Vuelva tu corazón. Vuelve, alma mía, al Redentor. Señor, queremos volver a ti de corazón, como nunca antes lo hemos hecho. Queremos hacer ese pacto de obediencia, de servicio a ti, Señor. Te voy a servir, Señor. Te voy a seguir. Te pido solo una cosa, Señor. No me falte tu Santo Espíritu para no decaer, para no dejarme atrapar, para no dejarme desviar. Ayúdame, Espíritu Santo. Despiértame, porque sé que tengo mucho para dar con tu ayuda. Testificaré con tu ayuda, Señor. Te serviré, te honraré todos los días de mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.